Muy buenas tardes, apreciables estudiantes de los cursos de preparación para exámenes privados. Es una verdadera satisfacción compartir con cada uno de ustedes en esta forma virtual, desde donde estén. Les deseo muy buena tarde. También le expreso mi felicitación por seguirse preparando para no solo optar o procurar ganar los exámenes privados, sino también para prepararse para un ejercicio profesional digno, un ejercicio profesional correcto y honesto. Mi nombre es Eleazar Alangumer Cifuentes Orozco. Tengo la fortuna de haber sido contratado por la Universidad Rural de Guatemala para impartir estos cursos, o específicamente el curso de civil y procesal civil. Es realmente importante iniciar invitándolos a que se tengan en cuenta de que todo tiene que ser bajo la guianza de Dios. No es del que corre, es del que Dios tiene misericordia, y de verdad ojalá tengan la plena confianza en Él y su preparación sea con esfuerzo, con dedicación, con esmero, para que logren la meta que tanto se han propuesto. Es entonces una oportunidad que tenemos para compartir por esta vía. De mi currículum vitae, pues no puedo hacer mayor referencia, solo indicarles que soy abogado y notario. Soy Magíster Artium en Derecho Procesal Civil y Mercantil, con pensum cerrado de doctorado en Derecho Penal, y afortunadamente hemos tenido experiencia laboral en el organismo judicial. Hemos asesorado a empresas internacionales y, pues, para honra y gloria de Dios, también nos dedicamos a ejercer la profesión de manera liberal como abogados litigantes. Muy bien, vamos a entrar en materia. Tenemos un objetivo que nos hemos planteado para esta tarde. ¿Qué es lo que realmente se pretende con estos cursos? Lo que se busca, lo que la universidad en forma conjunta con mi persona como docente busca, es retroalimentar conocimientos jurídicos en relación al derecho civil, su ubicación en el campo jurídico, además retrotraer temas relacionados con instituciones sustantivas que conocemos, como la persona, el domicilio, la ausencia, etc. Estos temas que tenemos como objetivo en esta tarde están regulados principalmente en el Código Civil, del artículo 1 al artículo 77. Propuesto el objetivo, vamos entonces a ver los contenidos. Temas a desarrollar. Siempre que se inicia en el desarrollo de un curso, es importante partir es nuestra característica, nuestra forma de ser inductivos, partir de lo general a lo específico, de lo conocido a lo desconocido. Es bueno entonces, dentro de esos temas, que veamos la diferencia entre derecho público y privado, que nos imbuchamos al derecho civil, su definición, su origen, las materias o contenidos que comprende, el plan de división, el plan seguido en Guatemala, siempre en relación al derecho civil. Vamos a ver también las personas individuales, jurídicas,
la personalidad, capacidad, clases de capacidad, la incapacidad y por supuesto la regulación de estos, la regulación legal de estos temas. Vamos a ver lo que es el nacimiento y fin de la persona individual. Teorías sobre inicio de la personalidad, la connacencia, la comorencia y su regulación. Estoy seguro que mientras yo voy refiriendo los temas a desarrollar en esta tarde, en su mente están pasando ya estos contenidos. Y lo que vamos a hacer hoy es retrotraer, fortalecer, retroalimentar esos contenidos. Vemos también en los temas a desarrollar la identificación de la persona, teorías sobre la naturaleza jurídica del nombre, el seudónimo, el sobrenombre y su regulación. Hablaremos del domicilio, es un tema bien importante. Concepto, elementos, clases, efectos jurídicos, vecindad, residencia y habitación. Hablaremos también de la ausencia, su concepto, su importancia y su regulación en el Código Civil guatemalteco. Como ven, todos son temas que de alguna u otra manera hemos ya visto y que hoy vamos a recordar, a fortalecer como parte de nuestra preparación previa a los exámenes privados. Ingresamos al mundo del derecho. Qué importante es cuando se sabe, cuando se tiene el conocimiento elemental de los temas que son objeto no solo de nuestra preparación o formación académica, sino que van a ser temas objeto de evaluación previo a cuando le preguntan a uno está estudiando, ¿qué estudia? Derecho. ¿Y qué es derecho? Y ahí empiezan algunos, no, ustedes, ninguno de los que están conectados, a titubear. Y tenemos que tener una conceptualización personal. Tenemos que manejar una definición, no que repitamos lo que otros dicen, sino que tengamos los elementos básicos para definir algo. Derecho es una ciencia que consiste en el conjunto de principios, teorías, doctrinas que regulan las relaciones que se dan entre convivientes, entre personas, administrados y administradores en un determinado estado. Y cuando hablamos de derecho, cuando hablamos de esas normas, siempre empezamos por decir que es un conjunto de principios. ¿Y por qué decimos principios? ¿A qué le llamamos principio? Técnica y jurídicamente, cuando hablamos de principios, nos referimos a todas aquellas directrices teleológicas, aquellas líneas ideológicas que nos ayudan a entender, nos ayudan a comprender y a explicar una ciencia. Los principios entonces son esas directrices, son esas líneas de conducción, es ese camino que tenemos que seguir. Teorías, pues nosotros entendemos que cuando hablamos de derecho, conjunto de principios, teorías, cuando hablamos de teorías, nos estamos refiriendo a todas aquellas argumentaciones que los estudiosos, que los jurisconsultos realizan. Una forma de pensar,
de analizar, de defender qué es el derecho. Algunos juristas hablan del derecho positivo, una teoría del derecho positivista. Otros hablan del justnaturalismo. Entonces, como vemos, las teorías son esas deducciones, esa interpretación mental que no solo la piensan, sino la escriben los juristas para poder explicar su punto de vista en relación al derecho. Y cuando hablamos de normas, nos estamos refiriendo a esas reglas conductuales que deben existir. ¿Pero existir para qué? Para coadyuvar a las relaciones de respeto, para coadyuvar a la conquista o alcanzar el bien común y sobre todo fortalecer la paz social. Vemos el derecho, ¿cómo podemos explicarlo? Es una manera de decirlo, estoy seguro que usted tiene su propia definición de derecho. Pero vamos ahora a las ramas del derecho. Debe hacerse una distinción entre las ramas del derecho. No vamos a ahondar, no vamos a ahondar, pero debemos de tener claro que el derecho en su entorno general se subdivide en derecho público y en derecho privado. Para su interpretación, para su estudio, para su aplicación, entendemos que el derecho público es aquel en el cual el Estado es parte. El Estado juega un rol de sujeto activo. Y nos estamos refiriendo, por ejemplo, al derecho constitucional. Nos estamos refiriendo al derecho penal. Mientras tanto, el derecho privado es aquel donde se regulan relaciones específicamente entre particulares para enmarcar, para reglamentar su convivencia. Y dentro de ese derecho privado encontramos el derecho civil y el derecho mercantil. ¿Cómo es que surgió esa distinción entre derecho público y derecho privado? Primero tenemos que recordar que prácticamente, vamos a llamarle, la madre del derecho en general ha sido Roma. Y que en Roma, en esos primeros cuerpos legales, no existía una división como la vemos ahora, derecho público y derecho privado. Es más, existía un derecho, digamos, provincial en Roma. En cada una de las provincias habían determinadas normas que servían para regular las relaciones entre personas, entre gobernantes y gobernados. Pero el jurista Justiniano, más o menos en el año 528 después de Cristo, procuró realizar una codificación, una reunión, una recapitulación de todas esas normas, de todas esas leyes, de todos esos reglamentos y constituciones que conformaban las provincias del Estado romano. A eso le llamaron corpus juris civilis, es decir, el cuerpo de todas las leyes civiles. Ese corpus, ese cuerpo de todas las normas, realmente con la idea, con esa decisión de Justiniano como jurista romano, procuraban
contar con todas las leyes ya recapituladas. ¿Para qué? Para buscar una homogeneidad en la aplicación de las mismas en toda Roma. Inicialmente se generaron, si no estoy mal, unas 12 subdivisiones o 12 formas de leyes dentro del corpus juris civilis. Pero las más importantes fueron el digesto y la instituta. El digesto, que no es más que en ese tiempo la recapitulación, la codificación, la reunión de todas las decisiones judiciales, o sea, jurisprudenciales. Y se fueron reuniendo para que sirviesen de marco referencial para la aplicación de esa jurisprudencia, de esas decisiones judiciales a casos similares que se daban en la Roma que mencionamos. Mientras tanto, la instituta se convirtió realmente en un mecanismo didáctico, en la forma de venir y educar, de preparar a los estudiosos en leyes para que existiera esa uniformidad en la preparación y en la aplicación de leyes. Hubo, como es normal, controversias doctrinarias sobre esa separación que se daba, y principalmente sobre el derecho público y el derecho privado. Pero vean ustedes, venimos entonces desarrollando mucho del aprendizaje de la legislación romana. Ahora veamos. Salimos de que del corpus juris civile, del derecho romano, fueron generándose por la decisión de Justiniano esa unificación, esa codificación de las leyes provinciales. Y que ahí, desde ese entorno social, jurídico, histórico, pues fue apareciendo la manera de ir separando el derecho público del derecho privado. ¿Por qué es necesaria o por qué es útil la distinción? Es útil porque en determinadas acciones hay que hacer valer el interés del Estado. Por ejemplo, si se trata de querer hacer o querer obligar a que se cumplan determinadas disposiciones que han sido creadas como leyes en antinomia o contradicción a la Constitución Política de la República de Guatemala, en nuestro caso, allí el Estado es parte. Y si existe una vulneración de algún principio constitucional, ahí está el interés, ahí está la importancia del derecho público, que el Estado es parte y que debe, como tal, a través de las instancias creadas para el efecto, evitar la vulneración de normas constitucionales. En el derecho penal también es necesario tener en cuenta la distinción, porque ahí el Estado es parte. Por ejemplo, en los delitos de violencia contra la mujer, en su manifestación física, psicológica, económica o sexual, indistintamente del sujeto pasivo que es una mujer, también el Estado es parte.
Y ahí, en defensa de los principios constitucionales, el órgano encargado de la persecución penal se encarga de procurar defender el interés general, el interés que constitucionalmente está establecido de protección a la vida y a la persona humana. Entonces, ¿es importante su distinción? Sí, 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 porque el derecho público eh, allí es parte activa del Estado y en el derecho privado son los particulares. Pero hay normas legales donde es un poquito difícil ver la diferencia entre el derecho público y el derecho privado. En el derecho donde interviene el Estado y el derecho donde solo intervienen los particulares. Es un poquito complicado. Por ejemplo, en el nombre. El nombre. Cada uno de los que estamos en esta comunicación virtual tenemos un nombre. Es un derecho que nos asiste. Es un derecho que nos asiste. De pequeño nos asignan un nombre con sus respectivos caracteres que lo veremos en su oportunidad. Es un derecho particular, entendible. Pero ahí vamos a ver que a veces es difícil ver esa diferencia de derecho público y derecho privado. Pero si usted quiere cambiarse el nombre, le pusieron Jacqueline Paola, por ejemplo, se me ocurre. Y digamos lo que en español le pusieron a usted Joaquina Paula. Joaquina Paula, y fue creciendo usted y servía de mofa. Y dice, no, nombre, es que mi verdadero nombre es Jacqueline Paola. Ah, usted quiere cambiar el nombre. Perfecto. Para cambiar el nombre, el Estado es parte, porque se inicia una diligencia de cambio de nombre y ahí debe darse la intervención al Estado. Ahí es donde ve uno que existe cierta dificultad en determinar la diferencia entre el derecho público y el derecho privado. Pero bueno, para no confundirnos, nosotros vamos, derecho público, el Estado es parte activa en él. Y en el derecho privado, allí debe hacerse valer el interés de los particulares. Continuemos. Ingresamos ahora a nuestra rama, a la rama del derecho civil. El derecho civil es la rama del derecho privado y vea usted, consiste en el conjunto de principios, teorías, doctrinas y normas jurídicas que regulan todo lo relativo a qué, a la persona, a la familia, a los bienes, a la sucesión hereditaria, al registro de la propiedad y a las obligaciones. Son, por lo tanto, normas que regulan relaciones entre particulares que conviven en un Estado. Cuando deba conceptualizar cualquier rama del derecho, y si es el derecho civil en este caso, no olvide que el derecho civil es una rama del derecho, que es parte del derecho privado, y consiste en esos principios. Ya dijimos que son principios, teorías, doctrinas y normas jurídicas que relacionan, que regulan, que reglamentan la convivencia entre personas y la familia, los bienes, el patrimonio, la sucesión hereditaria, el registro de la propiedad, obligaciones, etc. Por lo tanto, es exactamente una regulación que se da entre particulares y no puede dejar al margen de su definición ese conjunto de principios, ese conjunto de teorías, esas doctrinas, esas normas jurídicas. Usted tiene esos elementos esenciales y lo demás sirve para complementar la definición de derecho civil. Origen del derecho civil. Ya hablamos un poquito, pero veamos.
realmente el origen del derecho romano, del jus civile. Ya platicamos también del jurista romano Justiniano. Lo caracterizó como el derecho de la sociedad, de la ciudad, no exactamente de la sociedad, sino de la ciudad en sí y de sus ciudadanos, contrario a a lo que llamaban en Roma el jus gentium, el derecho común a todos los pueblos. Vea usted, ahí empezaba a establecerse esa diferencia, jus civile, derecho de los ciudadanos, jus gentium, derecho común de los pueblos o de todos los pueblos. ¿Qué veremos en esto del derecho civil? Aparte del origen, de la definición, vamos a ver materias que comprende. Vamos a ver el plan de división y el plan seguido en Guatemala. Continuemos entonces. Contenido del derecho civil. En el contenido, veamos que siempre se tiene como materia de estudio la persona. Se tiene a la persona como materia de estudio, se tiene a la familia, los bienes, la propiedad y demás derechos reales, la sucesión hereditaria, el registro de la propiedad y el derecho de obligaciones. Entonces, son las materias o el contenido objeto del derecho civil. No voy a entrar en detalle porque todo esto es objeto del estudio que vamos a realizar. Materia, objeto de estudio. Materias o contenido del derecho civil. La persona, la familia, los bienes, la propiedad, demás derechos reales, la sucesión hereditaria, el registro de la propiedad y el derecho de obligaciones. Veamos también planes de división del derecho civil. ¿Cómo es que se empezó a gestar la división en el derecho o del derecho civil? Hay un plan romano-francés y surge por obra de los juristas Gallo, y recuerden que Justiniano dividía ese derecho civil en personas, cosas y acciones. Inicialmente Justiniano en Roma dividía el derecho civil en personas, cosas y acciones. Francia adoptó esta división del derecho civil, pero le agregó algunas modificaciones. Ya le agrega la familia, ya viene derechos reales. Y no solo está el plan romano-francés, está el plan alemán. Ese plan alemán fue expuesto por Savigny. Este jurista indicaba que el derecho civil comprendía una parte general, comprendía derechos reales y comprendía la familia y las sucesiones. Entonces hay en el entorno macro o el entorno jurídico mundial en relación específicamente al derecho civil, hay dos maneras de dividirlo: atendiendo el plan romano-francés o atendiendo el plan alemán. La pregunta: ¿qué plan es seguido por Guatemala? El derecho civil de Guatemala se inspira, se profundiza y se desarrolla atendiendo el plan romano-francés. Licenciado, ¿y cómo vemos el desarrollo de ese plan romano-francés en el derecho civil guatemalteco? Sencillo. Usted va al Código Civil, vea el índice y encuentra todos los institutos sustantivos civiles. Allí encontramos desarrollado el plan seguido por Guatemala, que es el plan romano-francés.
¿Cómo es importante el abarcar todos estos temas? Y muy, muy motivador, muy importante, pero también el tiempo es oro. Codificación y código. Hablamos mucho de codificación, de código. Para eso tenemos que regresar un poquito al principio. Se recuerda que cuando en el Corpus Juris Civili de Roma se tenían, cada provincia tenía su propio reglamento, sus propias leyes que regulaban relaciones. Entonces, ¿qué se necesita realmente para tener una ley única? Se necesita la codificación. ¿Y qué es la codificación? Es la reunión, es la recapitulación, es venir y atraer a un solo cuerpo legal todas las disposiciones que puedan ser aplicadas en un tiempo, en un territorio determinado. Codificar es eso, es reunir, es recapitular, es juntar todas las leyes que tengan que ver con una materia específica. ¿Para qué? Para que exista una ley única y que se haga fácil la aplicación homogénea, generalizada de esa ley. Y entonces, ¿código qué es? Es exactamente el cuerpo que reúne la codificación o la recapitulación de todas esas leyes, de todos esos reglamentos, de todas esas disposiciones. Por eso es de que tenemos el Código Civil. Ahí ve usted todo lo que tiene que ver con la persona. Ahí se ve lo de la familia. No hay una ley por aparte. Hay lo del patrimonio, los bienes, la posesión, la propiedad, etc. Y así tenemos otras leyes, pero específicamente el Código Civil, que es nuestro ejemplo. Codificación del derecho civil en Guatemala. Se aplicó realmente desde la conquista del derecho español. El derecho civil asimilado, no asimilado, impuesto por los conquistadores, fue el que tuvo preeminencia y fue el que imperó durante toda esa etapa de la dependencia. Veamos los códigos civiles que han nacido a luz en nuestro país. El 15 de septiembre de 1877, 15 de septiembre de 1877, entró en vigencia el primer Código Civil por el decreto 175 del presidente Justo Rufino Barrios. Ahí está la codificación del derecho civil en Guatemala, el primer código. Está el código de 1926 y tenemos el código que fue promulgado el 13 de mayo de 1933, específicamente el decreto 1932, que es el nuevo Código Civil durante el gobierno de Jorge Ubico. Y el decreto 106, nuestro actual Código Civil, se emitió ese decreto 106 el 14 de septiembre de 1963 y entró en vigencia el 1 de julio de 1964 durante el gobierno de Enrique Peralta Azurduy. Vea usted cómo se codificó el derecho civil en Guatemala. Aquí tenemos esa información que es concreta y es importante para su formación. Muy bien, y ahora entramos a conceptos, entramos a esas
regulaciones sustantivas que contiene el Código Civil. Con su permiso. Persona. Su etimología del verbo latino persona igual, formada de dos partes, el prefijo per y el sufijo sono, as, are. El prefijo per, que significa sonar mucho. ¿Qué significa persona entonces? Según su origen etimológico, estaba designado o designada esa palabra a la máscara que los actores utilizaban para caracterizarse y dar más volumen a la voz en los lugares faltos de adecuada acústica en que se presentaban. Sonar más, entonces personae o personae significa sonar más. Ese es el origen etimológico de este sustantivo persona. El concepto. En la historia, en el devenir histórico ya vimos que la persona en sí realmente se figuraba con la máscara que utilizaban los actores para que cuando hablaran su voz tuviera, que fuese más audible, teniendo en consideración la poca o ninguna acústica de los lugares donde se desempeñaba. Pero ahora, ¿qué concepto tenemos de persona? La persona es todo ser físico, individual, existente, capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Eso es persona. Usted es una persona. Todos los que estamos en este círculo o esta relación virtual somos personas. Somos seres físicos, naturales, individuales, capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Qué clases de persona se regulan en el Código Civil? Tenemos las personas físicas, pero también tenemos las personas jurídicas. Vamos a entrar a ver esta diferencia bien clara, bien sencilla. Las personas individuales que ya dijimos somos nosotros, las físicas, las naturales, las existentes. Mientras las jurídicas son llamadas también morales, sociales, abstractas o colectivas. Estoy seguro que usted ya está viajando imaginariamente al artículo 15 del Código Civil, pero caminemos juntos mejor, vayamos juntos. Las personas individuales. Veamos, cuando hablamos de personas individuales, tenemos que referirnos al estado jurídico de la persona. ¿Qué es el estado jurídico de una persona? ¿Cuál es el estado jurídico suyo o mío? Es esa situación jurídica en que nos encontramos. ¿En relación a qué? Al Estado, a otras personas, al entorno social, etc. El estado jurídico es nuestra situación en relación a algo o a alguien. ¿Cuáles son los estados jurídicos de la persona? Veamos 4. Estado jurídico de libertad, de nacionalidad, de familia y de acciones del Estado civil. Estados jurídicos de la persona. De libertad, nacionalidad, de familia y acciones del Estado civil. Cuando hablamos del estado jurídico de la persona y en ese primer estado que se llama libertad, no debe específicamente relacionarse con la situación social en eras primitivas, donde se hablaba de esclavitud, donde no solo se hablaba, se tenía mucha
convivencia de esclavitud y poca de libertad. No se refiere exactamente a eso. El estado jurídico de persona es exactamente a ese derecho de igualdad, a la igualdad que todas las personas tenemos delante de la ley, en medio de los procesos y ante cualquier circunstancia legal, administrativa, etcétera. Es exactamente esa igualdad, el principio de igualdad que impera, a eso se le llama o a eso denominamos como estado jurídico de persona, de libertad, de nacionalidad, porque todos nosotros tenemos una relación directa con un estado, en el caso nuestro, guatemaltecos. Nacimos de familias guatemaltecas. Somos parte de este estado. Somos parte del estado porque recuérdense que estado, territorio, gobierno, población. Nosotros somos en este estado jurídico de persona guatemaltecos de nacionalidad. El estado jurídico de familia. Todas las personas somos fruto, somos fruto de una inicial relación entre un hombre y una mujer. Esa relación entre un hombre y una mujer genera la base social conocida como familia. Entonces el estado jurídico de familia es que nadie puede haber crecido, nacido y mantenerse sin ese estado, sin ser parte de una familia. Bueno, y en ese estado de familia también puede verse el estado civil, soltero, casado, unido, conviviente, unión de hecho, etcétera. Pero sabemos que es el estado civil, soltero o casado, punto. Y las acciones del estado civil es cómo hacemos valer ese estado civil de libertad, ese estado civil de nacionalidad, ese estado civil de familia. A eso se refiere el estado jurídico de persona, dicho de manera sencilla. Muy bien, personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es una investidura jurídica que el Estado nos da, que el Estado asigna a cada persona. ¿Para qué? Para que sea capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Personalidad, aptitud jurídica que el Estado a través de las leyes le confiere a una persona. ¿Para qué? Para poder adquirir derechos y contraer obligaciones. Muy bien. ¿Y cuándo inicia la personalidad? ¿Cuándo puede usted adquirir derechos y contraer obligaciones? ¿Cuándo? Hay varias teorías. La concepción, usted lo sabe muy bien, del nacimiento, de la viabilidad, la teoría ecléctica y así. Varias teorías que nos ayudan a entender cuándo inicia la personalidad. Veamos, con su permiso. Por la teoría de la concepción, sostiene que la personalidad inicia exactamente cuando se da la fecundación, cuando existe una relación sexogenital entre un hombre y una mujer, oiga usted bien, un hombre y una mujer, y producto de esa relación se fecunda el óvulo femenino por el espermatozoide, que es el aporte masculino. Esa teoría de la concepción sostiene que la personalidad inicia exactamente al momento de la concepción. Hay una teoría más, la teoría del nacimiento.
Dice que no puede ser, no, con la concepción, no. ¿Qué derechos puede tener si acaba de ser, hasta ahora se fecundó el óvulo? No es posible, dice la teoría esta. Dice, la personalidad surge al nacer la persona. Solo habiendo nacido, se puede creer que ya cuenta con personalidad. Antes de eso no podría ser. La teoría de la viabilidad es complementaria a la teoría del nacimiento y sostiene que sí es en el nacimiento cuando empieza la personalidad, pero establece, vea ustedes, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Esta teoría como que genera cierta discriminación en relación al nuevo ser. ¿Y si es un nuevo ser con capacidades diferentes? Entonces no va a tener personalidad. ¿Ven? Son limitantes de estas dos teorías del nacimiento, de la viabilidad. Pero hay una ecléctica, que es la que adopta nuestro Código Civil, y esa ecléctica la podemos ver reflejada en el artículo 1 del Código Civil guatemalteco. Usted tiene su Código Civil, lo empieza a desempolvar. No, usted lo tiene totalmente listo, supongo, para poder empezar con este tema importante, la personalidad. Es la teoría ecléctica la que adopta nuestro Código Civil. Y el Código Civil, en su artículo 1, establece que la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. ¿Aló? Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, que nazca en condiciones de viabilidad. Este es un principio que sostiene, o mejor dicho, es la forma en que adopta el Código Civil las distintas teorías en relación al origen de la personalidad. Vamos ahora a este tema de la conacencia. Conacencia. Veamos. Vamos a entender la conacencia cuando leamos el artículo, cuando usted analice el artículo 2 del Código Civil, que de forma taxativa, incluso en el encabezamiento aparece como título partos dobles. Y dice, si dos o más nacen de un mismo parte, o de un mismo parto, mejor dicho, si dos o más nacen de un mismo parto, se considerarán iguales en los derechos civiles que dependan de la edad. Conacencia es cuando nacen dos o más en un mismo parto. ¿Ok? Y se consideran que iguales en derechos en relación a todo lo que dependa de la edad. Bueno, y la comorencia. Comorencia. Si dos o más personas hubiesen fallecido de modo que no pueda probarse cuál de ellas murió primero, se presume que fallecieron las dos o todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión alguna de derechos entre ellas. Entonces, la comorencia es esa norma que regula el hecho de morir al mismo tiempo. ¿Para qué? Para evitar, para tener un límite en cuanto a la transmisión de derechos entre una y otra de las personas fallecidas. Luego, hablamos de la identificación de personas. Recuerde usted cuando hablamos de identificación de la persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil del Registro Nacional de las Personas. El que se compone de nombre propio
y del apellido de sus padres casados o del de sus padres no casados que la hubieran reconocido. Los hijos de la madre soltera serán inscritos con los apellidos de esta. Y así, cuando hablamos de identificación de persona, viene a mi mente también algo que es parte del quehacer profesional. Cuando alguien se identifica públicamente, se identifica documentalmente con nombres distintos al que aparece en su inscripción de partida de nacimiento, se procede a trabajar una identificación de persona. No voy a entrar en detalles, pero entonces significa que sí podemos identificar a esta persona y allí tener que presentar el testimonio de la escritura al Registro Nacional de las Personas para que pueda hacerse el asiento correspondiente. Muy bien, pero importante resulta que para darle sustento a lo que les indico, la ley en su artículo 5, el Código Civil, para ser concretos, establece que el que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento, o use incompleto su nombre u omita alguno de los apellidos que le correspondan, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura pública, por la misma persona si fuere mayor de edad o por sus padres que ejercieren la patria potestad. También podrá hacerse por cualquiera que tenga interés en la identificación conforme al procedimiento establecido por el Código Procesal Civil y Mercantil. Si hubiese la necesidad de iniciar alguna acción en contra de una persona que públicamente se identifica con dos nombres, nosotros podemos acudir al Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Para qué? Para poder tramitar la identificación de esa persona contra la cual queremos entablar alguna acción. Y así tenemos la norma número 6, el cambio de nombre. ¿Puede cambiarse el nombre? Por supuesto que puede cambiarse el nombre. Solo que atendiendo los lineamientos y la regulación establecida en la ley. Entendamos, las personas no pueden cambiar sus nombres sino con autorización judicial. La persona a quien perjudique un cambio de nombre puede oponerse a la pretensión del solicitante en la forma que dispone el Código Procesal Civil y Mercantil. Déjeme decirle también que hay trámites en la vía notarial mediante la cual también puede hacerse el cambio de nombre. Perfecto. Y siempre hablando del nombre, en los casos de cambio de nombre, de identificación de persona, esa modificación o esa alteración debe hacerse constar en observaciones de la respectiva partida de nacimiento. Lo que es importante tener en cuenta es que la identificación de una persona o el cambio de nombre no modifican su condición civil, porque es un estado civil que debe respetarse y debe mantenerse. Cambio de nombre, identificación de persona, para nada afecta. Muy bien, ¿qué teorías nos ayudan a determinar la naturaleza jurídica del nombre? Aquí hay varias teorías. Una teoría que sostiene que el nombre es un derecho de propiedad y sustenta que el nombre es exclusivo, es inherente y le pertenece específicamente a quien lo posee. Hay una teoría más.
la teoría que sostiene que el nombre es un atributo de la persona, porque dice que no existe persona sin nombre. Una teoría que es propiedad, otra que es un atributo. No puede existir persona si no existe nombre. Hay una teoría más que sostiene que la naturaleza jurídica del nombre es una institución de policía civil. ¿Por qué razón? Porque se le asigna el nombre a una persona, según esta teoría, para que el Estado pueda perseguirlo, pueda controlar todas las acciones que esta persona realice. Y por eso se dice que es una institución de policía civil, porque es el poder coercitivo del Estado para poder vigilar, controlar a cada una de las personas por el nombre que se le asigna. Una teoría más que sostiene que es el derecho de familia, que el nombre realmente es una manera de ligarlo a una familia. Los Pérez, los Díaz, los Cifuentes, ahí me incluyo, los Barragán, etc. Entonces, es un derecho de familia. Estas son las teorías que determinan la naturaleza jurídica del nombre, que es propiedad, que el nombre es un derecho de propiedad, que es un atributo de las personas, que es una institución de policía y que es un derecho de familia. Ahora bien, caracteres o características del nombre. La primera característica, el nombre es oponible, es erga omnes, se dice, oponible contra todos. El nombre suyo es esa característica importante, se opone a todos los que puedan o quieran arrogarse derechos con sus nombres. Erga omnes, oponible a todos. No cuantificable en dinero. ¿Se imagina usted a los que les gusta hacer dinero? Si el nombre fuera cuantificable, estimable y negociable por dinero, ya no tendría nombre. Bueno, esto para que sonría un poco. Entonces, no se estima en dinero. Tercera característica, expresa relación de familia, por supuesto. Cuarta, es obligatorio, no puede existir persona sin nombre. Y recuérdense, los nombres están conformados exactamente de nombres y apellidos de los padres. El nombre es un objeto inmutable, o sea, que se mantiene de principio hasta eterna memoria, porque recuerda usted a Justo Rufino Barrios, tuvo un nombre y se mantiene para siempre. Los padres suyos, igual. Imprescriptible. El tener nuestro nombre no prescribe. ¿En cuántos años prescribe mi derecho a ser Eleazar? No hay prescripción, es imprescriptible. Y luego, intransmisible. Intransmisible, sí, porque automáticamente no se traslada mi nombre a otra persona. Ahora, asignable es distinto, porque yo mi nombre puedo asignárselo, de hecho se lo asigné a 2 de mis hijos. Pero veamos características entonces de los nombres. Se opone a todos, no estimable en dineros, expresa relación de familia, es obligatorio, es inmutable, es imprescriptible y es intransmisible. Seudónimo y sobrenombre. Bueno, el seudónimo no es más que el poder asignarse nombres distintos al que usted tiene. Generalmente eso se da en las personas que se dedican al arte, cantantes, pintores, escultores, etc. Se agrega un nombre. No sé si me surge José María Napoleón. Napoleón, el nombre de él exacto no lo sé, pero es su seudónimo sí, José María Napoleón. Camilo VI, creo que se llamaba Camilo Blanes, miren su seudónimo. Ahora bien, sobrenombre, ahí ya es lo que comúnmente se le llama apodo, es agregarle un nombre aparte de, y que el sobrenombre casi siempre responde a características de las personas.
es muy dado en los grupos sociales, póngase usted comerciantes, em, empresarios, qué sé yo, taxistas, etcétera. Yo veo, por ejemplo, en el caso de sobrenombres, uno conoce a empresarios del transporte, choferes. Generalmente usted es difícil que llegue a un parqueo de taxis donde encuentre a una persona y diga, mire, ¿será que me puede presentar o dónde puedo ubicar al señor Alejandro Telésforo Díaz Juárez? Nadie lo conoce. Pero usted le dice el sobrenombre. Perdone, ¿no has visto a Tacuats por allí? Y todo el mundo sabe. Entonces el sobrenombre es agregarle un nombre a la persona, generalmente para resaltar algunas de sus características. Conocí a un taxista que le decían bracitos. Y yo dije, perdonen ustedes, pero sí coincidía porque el señor tenía sus brazos muy pequeños. Bueno, entonces, seudónimo, yo me agrego un nombre atendiendo a mi inclinación artística, qué sé yo. Sobrenombre, otra persona viene y nos agrega un apodo, un nombre distinto, atendiendo a determinadas características fenotípicas nuestras. Bueno, vemos pues, hemos revisado, hemos leído teorías que determinan la naturaleza jurídica del nombre, ya vimos también caracteres del nombre, ya vimos seudónimo, ya vimos sobrenombre. Vamos a correr un poquito porque el tiempo es oro. Muy bien. De la persona, capacidad. La capacidad es la aptitud que se deriva de la personalidad, facultad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Se es capaz cuando tenemos aptitud para qué? Para adquirir derechos y contraer obligaciones. Para ello es importante que veamos el artículo 8 del Código Civil nos ayuda. La capacidad, dice la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los mayores o los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Veamos entonces capacidad, aptitud que se adquiere con la mayoría de edad. Clases de capacidad de goce y de ejercicio. Capacidad de goce la tenemos todos, incluso los niños. Sí, porque ellos, el hecho de que no hayan adquirido la mayoría de edad no significa que no puedan gozar de determinados derechos. Sí pueden. De ejercicio es la que se adquiere con la mayoría de edad. Entonces hay capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Veamos, clases de capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio es absoluta en los mayores de edad y es relativa en los menores de edad, pero mayores de 14 años. Y hay varios artículos que le recomiendo que pueda ir leyendo para cotejar y determinar la capacidad de ejercicio, que puede ser absoluta y que puede ser relativa. Y cuando hablamos de capacidad relativa, también puede ir al Código de Trabajo en su artículo 150, va al Código Civil en su artículo 218, 259, etc. Muy bien, pero también, aparte de capacidad, existe la incapacidad. ¿Y a qué le vamos a llamar? ¿O a qué se le denomina incapacidad? La incapacidad, dice, los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. ¿Aló? Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a la familia a graves perjuicios económicos. Entonces la incapacidad es
la falta de aptitud para adquirir derechos y poder contraer obligaciones. Y la interdicción realmente no es más que la declaración judicial por la cual se priva a una persona de la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la declaratoria de interdicción, vamos a tener que trasladarnos del artículo 9 del Código Civil y nos vamos al artículo 406 al 410 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien. Entonces, si una persona, ven la diferencia, por favor, incapaz, persona que no goza de la aptitud para poder contraer o adquirir derechos y contraer obligaciones. Interdicción o interdicto es la persona que judicialmente se ha declarado en estado de incapacidad. Vamos. ¿Cómo ejercita sus derechos un interdicto? Los interdictos ejercitan sus derechos por medio de sus representantes. Recuerde usted que los representantes deben ser judicialmente nombrados. Los incapaces sí pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones, pero por medio de sus representantes legales. Ahí nos puede ayudar, va usted desde el 410 hasta 414, que puede ir viendo lo relativo a la incapacidad y a la interdicción. Continuemos, respetables y futuros abogados. Muy bien, persona jurídica. Hablamos algo ya hace un momento. Dijimos que la persona jurídica se puede definir como la colectividad de personas que, organizados para la realización de un fin permanente, obtienen reconocimiento del Estado como sujeto de derecho. Personas jurídicas, usted va al artículo 15, que lo tenemos referido al 31 del Código Civil, ahí podemos leer bastante de personas jurídicas. ¿Quiénes son personas jurídicas? Por ejemplo, el Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y todas las del derecho privado, creadas o reconocidas por la ley. Otras personas jurídicas, las fundaciones y demás entidades de interés público. Vamos a encontrar asociaciones sin finalidad lucrativa, las sociedades o consorcios dentro de las personas jurídicas, las asociaciones no lucrativas a que se refiere el inciso 3 del artículo 15 podrán establecerse con la autorización del Estado en forma accionada sin que por ese solo hecho sean consideradas como empresas mercantiles. O sea, para ser una sociedad civil, una asociación civil no debe tener fines lucrativos. Estamos en personas jurídicas entonces. Veamos ahora, teorías que determinan la naturaleza de las personas jurídicas. Cuando hablamos de personas jurídicas, estamos refiriendo, como ustedes bien lo han escuchado, a instituciones como la municipalidad, como la universidad, etc. Ahora, para determinar la naturaleza jurídica de la persona jurídica, existen varias teorías. Teoría de la ficción legal. Esta teoría sostiene que la persona jurídica es ficticia, porque persona solo el ser humano. Hay otra teoría, la teoría doctrinal. Dice que la persona jurídica no existe legalmente. No es ficticia, sencillamente no existe. La teoría de la realidad sostiene que las personas jurídicas cuentan con vida propia y son sujetos de derecho. Usted va al Código Civil y encuentra personas jurídicas.
¿Que son sujetos de derecho? Sí, son sujetos de derecho. Cuentan con vida mientras estén constituidas, atendiendo sus fines, atendiendo sus objetivos, atendiendo su normativa que va a encontrarse en la escritura constitutiva. Muy bien. Proceso de la creación de personas jurídicas. ¿Cuál es el proceso de creación de las personas jurídicas? Proceso volitivo, proceso o acto constitutivo y el proceso de inscripción en el registro. Voluntad, constitución e inscripción. Proceso volitivo, porque para crear una persona jurídica debe existir la voluntad manifiesta de órganos del Estado, si es persona jurídica de derecho público, o de las personas individuales si es una persona jurídica de derecho privado. Acto constitutivo es el establecimiento de esa persona jurídica, si es de derecho público o si es de derecho privado. ¿Y cómo se constituye? Esto de acuerdo a la ley según la clase de persona. Si son personas jurídicas religiosas, existe la ley encargada de, si son personas asociaciones, también existe su regulación. Y luego está el acto de inscripción. En sí, como parte del proceso de la creación de personas jurídicas, está también la inscripción en el registro correspondiente. Muy bien. El fundamento de las personas jurídicas, lo repetimos, está del artículo 15 al 31 del Código Civil. Muy bien, ingresamos a otro tema, el tema del domicilio, del artículo 32 al 41 del Código Civil. Definición. No hay una norma en el Código Civil que defina domicilio. En la práctica se considera domicilio como la circunscripción departamental, porque el artículo 32 del Código Civil nos genera ciertas dudas en relación a lo que podría ser o a lo que tenemos definido como domicilio. Veamos. Si usted tiene su Código Civil, por favor, vea que ese artículo 32 genera una duda muy franca. Se lee ahí, usted, por favor, vean, el domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. Si bien es cierto, no hay una norma que defina el domicilio, se considera en la práctica que se refiere a la circunscripción departamental. Y ese criterio data por comentarios del escritor o licenciado Fernando Cruz. Comentarios que hizo al Código Civil en 1877, en su obra Institución de Derecho Civil Patrio. Allí hace referencia a que se refiere a una circunscripción departamental. En la práctica, realmente debe tenerse en consideración que nosotros designamos como domicilio a ese espacio territorial que abarca el departamento. Algunos encuentran un fundamento para la definición de domicilio en el artículo 227 de la Constitución, que regula la figura de los gobernadores departamentales. También puede verse el artículo 12 del Código Procesal Civil y Mercantil. Hay varias normas que nos ayudan a ir entendiendo lo que es domicilio. En la práctica, respetables abogados y abogados es el término correcto. En la práctica se entiende como domicilio la circunscripción departamental. Fundamento legal, ya indicamos que genera dudas, ya explicamos por qué se entiende que es circunscripción departamental. Los elementos del domicilio.
De acuerdo con Puig Peña, distingue tres elementos: espacial, temporal e intencional, elementos del domicilio. Espacial, temporal e intencional. Espacial porque es el vivir en determinado o específico lugar. Temporal por la habitualidad o el tiempo que estamos en ese lugar. Intencionalidad porque es el ánimo con el que pretendemos permanecer en determinado domicilio. Clases de domicilio. Esto es importante, por favor, que le pongamos atención. Todos los temas son muy importantes, pero vea este. Clase de domicilio: voluntario, legal, especial o electivo y múltiple. Voluntario, legal, electivo y múltiple. Voluntario es el que se constituye por el ánimo de residencia en determinado espacio por un tiempo que la ley prevé. Legal, cuando no existe un domicilio realmente establecido, la ley determina o impone ese domicilio legal. El domicilio especial o electivo. Veamos, para ver ese domicilio especial o electivo, es bueno que nos apoyemos en el artículo 40 del Código Civil. Las personas en sus contratos pueden designar, no dice debe, pueden designar un domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones que estos contratos originen. O sea, la ley regula ese domicilio especial. Mientras tanto, el domicilio múltiple. Si una persona vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares, se considera domiciliada en cualquiera de ellos. Pero si se trata de actos que tienen relación especial con un lugar determinado, este será el domicilio de la persona. Es domicilio alternativo o múltiple. Muy bien. Se presume el ánimo de permanencia, eso está establecido en el artículo 33. Se presume el ánimo de permanencia por la residencia continua durante un año en un lugar. Domicilio alternativo lo explicamos. Domicilio no fijo está en el artículo 35. La persona que no tiene residencia habitual se considera domiciliada en el lugar donde se encuentre. Muy bien. Y domicilio legal, platicamos ya también de cómo se establece y están las normas del 36 y 37 del Código Civil. Estamos avanzando, procurando ir al compás del tiempo. Efectos jurídicos del domicilio. El domicilio tiene relevancia. En creación, desarrollo y culminación de toda relación jurídica. Perdonen, estaba revisando ahí el apoyo que recibimos para este tipo de clases virtuales. Estamos bien. Entonces decía que los efectos jurídicos del domicilio. El domicilio tiene relevancia en creación, desarrollo y culminación de toda relación jurídica. Veas ejemplo. El estado y capacidad de la persona se rigen por las leyes de su domicilio, artículo 24 de la ley del organismo judicial. Bueno. La relevancia del domicilio puede observarse en el artículo 24 de la ley del organismo judicial. El estado y capacidad de las personas se rigen por las leyes de su domicilio. Cuando se ejercitan acciones personales, es juez competente en asuntos de mayor cuantía el de primera instancia donde tenga su domicilio el demandado.
artículo 12 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí vemos los efectos jurídicos del domicilio. La competencia en los procesos sucesorios corresponde a los jueces de primera instancia del último domicilio del causante. Cuando va a radicarse o a iniciarse un proceso sucesorio intestado, debe tenerse en cuenta, si lo tramitamos en la vía judicial, que será competente el juez del lugar donde tuvo su última residencia el causante. ¿Y la vecindad? ¿Qué es la vecindad? No estoy hablando de la vecindad del Chavo, ¿verdad usted? El artículo 41 del Código Civil, la vecindad, aquí sí está bien definida. Se distingue expresamente, se define expresamente la vecindad. La vecindad es la circunscripción municipal en que una persona reside y se rige por las mismas leyes que el domicilio. La vecindad confiere iguales derechos e impone las mismas obligaciones locales a guatemaltecos y extranjeros. Residencia y habitación. Residencia se entiende como la casa o habitación. Son términos que se usan como sinónimo, pero varias disposiciones, varios artículos, varias leyes se refieren a una u otra e incluso confundiéndolas con domicilio. Pueden leer el artículo 174 del Código Civil, el 71 y 12, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil, para que vea usted cómo diferencian residencia y habitación y que en algún momento pueden confundirse, pero tenemos claro: domicilio, circunscripción departamental; vecindad, circunscripción municipal. Muy bien, ausencia. ¿Qué es la ausencia? Es la situación jurídica en que se encuentra una persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. O también ausencia es quien desaparezca de su domicilio y su paradero se ignora. La competencia en los procesos sucesorios corresponde a los jueces de primera instancia de último domicilio del causante. Eso tiene que ver hasta cierto punto con la ausencia, si el ausente se declara presuntamente muerto. Importancia de la regulación jurídica de la ausencia. Antes no existía un marco cosmopolita en relación a comerciales, a relaciones comerciales, a relaciones científicas, porque no existían esas relaciones a nivel mundial como se dan ahora. Contratos vía internet, producto que usted puede adquirir de Alemania, de Francia, de cualquier país. Ahora, por eso es la importancia de la regulación jurídica, por esa relación comercial, científica, etc. Es importante la regulación jurídica de la ausencia. ¿Por qué? Por la proyección cosmopolita de las personas que hacen o que se trasladan de un lugar a otro del mundo y hacen necesaria esa regulación de la ausencia. Clases de ausencia. Hay 4 clases de ausencia: material, legal, simple y calificada. Ausencia material es la persona que se halla fuera de la República y que tiene su domicilio en ella. Es ausencia material, no está en el país. Legal. Para los efectos legales se considera ausente a la persona que ha desaparecido de su domicilio y se ignora el paradero. Ausencia legal. Simple. Ausencia donde no hay riesgo para la vida. Sí está ausente, pero no ha habido ningún acontecimiento como para pensar que esté muerto. Por ahí anda. No andaba muerto, andaba perdido. Ausente, simple. Y calificada es la ausencia cuando existe riesgo de morir
por catástrofe, terremoto, etc. Por ejemplo, en las tormentas Mitch, Stan, etc., hubo personas que desaparecieron. Y entonces ahí sí había una ausencia calificada porque por las circunstancias naturales pudo haber fallecido. Muy bien, declaratoria de ausencia. Para declararse la ausencia de una persona hay que cumplir con lo que preceptúa el artículo 411 al 417 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por lo menos vamos a ver la norma que nos sirve de base en relación a la declaratoria de ausencia. De forma taxativa, el Código Procesal Civil y Mercantil establece solicitud. Pedida la declaración de ausencia, el juez con intervención del Ministerio Público, ahora se entiende Procuraduría General de la Nación, mandará a recibir información que compruebe lo siguiente: el hecho de la ausencia, la circunstancia de no tener el ausente parientes o mandatario con facultades suficientes, ni tutor en caso de ser menor o incapacitado, y el tiempo de ausencia. Con la solicitud deberán acompañarse los documentos que conduzcan a probar los extremos indicados en este artículo. Vemos entonces que sí puede proceder la declaratoria de ausencia. Objeto. ¿Cuál es el objeto? Nombrar a un defensor judicial. Declaración de ausencia para la representación en juicio. Toda persona que tenga derechos que ejercitar u obligaciones que cumplir en la República y se ausente de ella, deberá dejar mandatario legalmente constituido, con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante, y si no lo hiciere, se le declarará ausente a petición de parte. Muy bien. La declaratoria de ausente tendrá como único objeto nombrar un defensor judicial del ausente para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Ese es el objeto de la declaratoria de ausente o de ausencia, nombrar un defensor judicial. ¿Quién podrá ser defensor judicial? El apoderado si hubiera, un familiar o persona de notaria honradez, arraigo. Veamos ahí, por ejemplo, en los artículos que ya mencionamos, la ausencia, su concepto, su importancia y su regulación. ¿Podrá ser defensor judicial el apoderado? Ya lo indicamos. ¿Quién denuncia la ausencia si el ausente tuviere bienes que deban ser administrados? Cualquier persona. Cuando el ausente tenga bienes que deban ser administrados, cualquier persona capaz o el Ministerio Público pueden denunciar la ausencia y solicitar el nombramiento de guardador de los bienes. Muy bien. Declaración de ausencia, ya hicimos alusión al artículo del Código Procesal Civil y Mercantil 411 en adelante, y tenemos el artículo 49 también en relación a la declaratoria de ausencia. La ausencia debe ser declarada judicialmente, concluido el procedimiento respectivo y hecho el nombramiento definitivo de guardador. La persona designada entre las que menciona el artículo que precede recibirá los bienes llenando previamente los requisitos legales y asumirá la representación del ausente, cesando en sus cargos el defensor específico y el depositario provisional. Está también la administración de bienes por parientes. Eso lo encontramos regulados en el artículo 55 al 59 del Código Civil. Administrador cumplirá formalidades para enajenar, gravar bienes. Solo podrá enajenar si su actitud se encuadra en lo que preceptúa el artículo 60 siempre del Código Civil. El administrador no podrá enajenar ni gravar los bienes ausentes sin llenar las formalidades
que las leyes establecen en cuanto a los bienes de menores o incapacitados. Muy bien, veamos lo que tenemos a continuación y es lo de la muerte presunta. La muerte presunta está regulada en el artículo 63 del Código Civil. Transcurridos 5 años que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de éste. En tal caso, podrán sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. Podrá asimismo declararse la muerte presunta. Otros casos en que puede decretarse la muerte presunta. El 64 nos ayuda a ver esos casos del Código Civil siempre. A. De persona desaparecida en guerra después de 1 año de terminada la guerra. Se puede decretar la muerte presunta. De personas encontradas a bordo de un buque, náufrago o accidente de aviación. Y C. De personas cuyo cadáver no se ha encontrado por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación y otros siniestros. Fecha de la muerte presunta. La fecha de la muerte presunta, de conformidad con el artículo 65, cuando no conste la fecha del siniestro en que se presume fallecida alguna persona, el juez fijará el día y hora. ¿Qué sucede si el ausente o presunto muerto aparece? Si aparece, hay consecuencias legales. Si el ausente o presunto muerto aparece o se prueba su existencia, aún después de la posesión definitiva, recobrará sus bienes en el estado en que estos se encuentran. El precio de los bienes vendidos, si ya los vendieron, y los que provengan del empleo que se haya hecho de ese precio. Si hay dinero, intereses, etc. ¿Qué sucede si cónyuge contrae matrimonio y presunto ausente y muerto aparece? Eso está más complicado. Declararon ausente al esposo, vino la esposa y se vuelve a contraer nupcias. ¿Qué sucede? Artículo 77, si lo leen detenidamente, encontrarán la respuesta. Pueden ser declarados, bueno, el cónyuge de la persona declarada muerta puede contraer nuevo matrimonio. Sí. Este será válido aunque el ausente viva. Ah, bueno, regresó, está vivo, perfecto. A no ser que los cónyuges o uno de ellos conocía de la circunstancia de que estaba vivo el ausente. En este caso, la acción de nulidad corresponde al ausente. Puede solicitar la nulidad del nuevo matrimonio o al cónyuge que haya ignorado ese extremo de que estaba vivo. Esta acción prescribe a los 6 meses contados a partir de la fecha en que el ausente tuvo conocimiento del nuevo matrimonio. Bueno, ven la importancia de conocer esos institutos jurídicos civiles. Muy bien. Bien, caballeros, bien, futuros abogados, de lo que hemos platicado, lo que hemos compartido, mejor dicho, en esta plática, les ruego, por favor, que tengan en cuenta resolver las siguientes preguntas. Están ahí de la número 1 a la número 10 detenidamente y, por favor, hemos mencionado algunas leyes o decretos de manera colateral con la exposición. Vayan leyendo, vayan revisando esos decretos, esas leyes, porque van a servir para su formación y para su evaluación. Buena tarde a todos. Muy buena tarde, que estamos ya sobre el tiempo. Bendiciones y gracias por la paciencia que nos tuvieron en esta primera clase. Bendiciones a todos y lo dejamos con el cuestionario en pantalla.